reencontrarnos nuevamente para continuar con este evento que nos beneficia a todos. Hoy contamos con la presencia de un connotado catedrático de la PUC, Pontificia Universidad Católica del Perú, quien disertará el tema los derechos de familia. Solicitamos pues la comprensión de todos los señores abogados a efectos de que estén atentos al desarrollo del tema, evitando estar conversando. Por favor, apaguen los celulares y agradecemos desde ya esta asistencia masiva que nos llena de alegría, de felicidad y de orgullo, porque estamos demostrando que todos estamos ansiosos de saber algo más de lo que ya tenemos. Con ustedes dejo al señor director de biblioteca, quien va a hacer en forma breve, va a dar lectura a la hoja de vida de nuestro ponente. Gracias. Señora vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, doctora Carmen Victoria Sánchez Pérez, señor doctor Manuel Bermúdez Tapia, señora directiva del Consejo, señores abogados, señoras y señores, muy buenos días. El doctor Manuel Bermúdez Tapia es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú con la mención de sobresaliente, candidato al grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho Civil por la UPAO, estudios de maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudios de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Civil, no patrimonial y Derecho Penal. Se ha desempeñado como funcionario asesor y consultor en instituciones como la Academia de la Magistratura, Congreso de la República, Consejo Supremo de Justicia Penal Militar, Ministerio de Educación del Perú. Asimismo, Cooperación Técnica Alemana, GTS, Jurado Nacional de Elecciones, Ministerio del Ambiente de Ecuador, Cooperación Técnica Alemana, GTS, Servicio Austriaco de Cooperación para el Desarrollo Horizonte 3000, Poder Judicial de Venezuela y el Banco Mundial. Actualmente docente de la Academia de la Magistratura y de las escuelas de posgrado de la Universidad de San Marcos, Pedro Ruiz Gallo, Nacional de Trujillo, San Antonio Abad, así como Antenor Orrego, Emilio Valdizán y Alas Peruanas. Ha participado como docente, profesor visitante, conferencias e investigaciones en la Universidad de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Morón, Católica de Buenos Aires y Católica de Paraná, Argentina, Tlaxo, Ecuador, Zulia, Venezuela, Francisco Marroquín, Guatemala, Talca, Chile, entre otras de Latinoamérica. Señores y señoras, con ustedes lo dejamos al doctor Manuel Bermúdez Tapia. Señores abogados, con la característica especial que tiene la heroica e histórica ciudad de Chiclayo, que se distingue por su amistad, su cordialidad y su cariño, quiero que este público grande exprese un aplauso cariñoso para nuestro ponente. Señora vicedecana, señores miembros del Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Lambayeque, señores público participantes, mil gracias por, primero, la oportunidad de dirigirme hacia ustedes. En segundo lugar, para poder fomentar la parte académica del Colegio de Abogados
Esto lo ha iniciado el doctor José Leiva y la programación la había planificado por muchísimo tiempo atrás y felizmente se tomó a bien poder participar en este diplomado en la modalidad de Derecho de Familia. Sin embargo, la explicación de la sesión del día de hoy la tengo que explicar metodológicamente y luego temáticamente. Vamos a tener 3 sesiones y en las cuales la primera de ellas va a tener un elevado contenido, primero sociológico y luego jurisdiccional, que es totalmente distinto. En la segunda parte, que es la sesión de la tarde, vamos a tratar los temas tanto sustantivos como procesales. Y finalmente, para la sesión del día de mañana, ya teniendo una evaluación y una perspectiva sociológica, jurisdiccional, procesal y sustantiva, vamos a analizar los diferentes procesos que normalmente se desarrollan en el ámbito jurisdiccional para que ustedes puedan entender no solamente una perspectiva de lo que sucede actualmente, sino también una proyección a los futuros cambios que se van a dar en esta especialidad. Esta explicación metodológica me va a permitir a ustedes, sobre todo diseñar una estructura para un objetivo. Y nuestro principal objetivo no es trasladar la misma información que normalmente se trabaja sobre el derecho de familia, sino tratar de aportar nuevos elementos. Y seamos sinceros, hoy por hoy el derecho de familia, tal como está concebido, tal como está regulado, tal como está analizado jurisdiccionalmente y tal como se observa en nuestra realidad social, sencillamente está en una severísima crisis. Y es una crisis que no solamente compete al ámbito de la ley, compete al ámbito de la sociedad y finalmente compete también un poco el debilitamiento de un Estado de Derecho, porque finalmente las crisis sociales no son manejadas correctamente por el Estado. Entonces, si nosotros vamos a tratar el tema de derecho de familia y nos vamos a circunscribir a un tema sustantivo procesal, vamos a continuar con más de lo mismo. Y muchísimos de los problemas que nosotros tenemos en derecho de familia en realidad no se explican. ¿Y por qué? Porque no hay estudios complementarios, interdisciplinarios, sociológicos o antropológicos que lleguen a sustentar la crisis que actualmente tenemos en el derecho de familia. Y es un derecho de familia que lamentablemente nos perjudica a todos, porque aunque parezca increíble, quien les habla ha sido consultor del Banco Mundial en casi 7 consultorías, todas a nivel del Poder Judicial. Y de las 7 consultorías, ninguna ha prosperado. Y no ha prosperado porque el Poder Judicial principalmente se ha opuesto a la mayoría de estas propuestas críticas que se han formulado. ¿Y por qué? Porque, señores, la última consultoría me ha permitido generar esta severísima conclusión. Del 100% de causas judiciales en el país, ojo, del 100% de causas judiciales en el país, al año 2014, diciembre de 2014, porque todavía no tenemos los datos del 2015, señores, 36.8% están vinculados a casos de familia. ¿Qué significa esto? Que más del tercio de las causas judiciales que se ven en el Poder Judicial son vinculadas a materia de familia, y de las cuales casi el 40% de este 36.8% están vinculados a problemas de alimentos. Y la pregunta es, si ese es nuestro mayor problema, ¿por qué ni el Poder Judicial? ¿Por qué ni el Ministerio Público? ¿Por qué el Congreso de la República? ¿Por qué el Ejecutivo, en términos generales, no ha ejecutado nada? Por una cuestión muy sencilla. Porque se parte de una pésima concepción del manejo de conflictos en nuestro país. Y no hablo de conflictos familiares, hablo de conflictos en general. Y eso se llama gobernanza jurisdiccional. Son conceptos totalmente nuevos y que necesitan ser explicados. ¿Y por qué incido mucho en este inicio con el 36.8% de las causas? Porque, señores, la segunda especialidad que tiene más carga procesal es la jurisdicción penal, con 34%. ¿Esto qué significa? Que hay un 2.6% de diferencia, que significa aproximadamente casi 700.000 expedientes. Y estamos hablando entonces de 2 áreas que aglutinan el 66% de toda la carga judicial. Y fíjense ustedes, mientras existen aproximadamente 55% de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público vinculados a la especialidad penal, con las justas existe 11% de magistrados que ven la jurisdicción de familia.
y sin embargo el 11% de magistrados que ven jurisdicción de familia atienden 36.8% de carga judicial en el país. ¿Qué significa esto? Que lamentablemente tenemos mayor trabajo en pocos jueces, y ahí se comienza a observar la distorsión. Yo presumo que la mayoría de ustedes litiga o que está vinculado con la especialidad jurisdiccional, y ustedes se podrán dar cuenta que eventualmente una demanda judicial toma tiempo de ser atendida, que eventualmente cuando se trabaja asuntos de interés superior del niño o eventualmente asuntos de disponibilidad inmediata, el Poder Judicial toma tiempo. Y toma tiempo porque tiene sobrecarga. Y toma tiempo porque de repente los jueces tienen, ¿qué cosa? Escaso personal. O eventualmente estos jueces no son de la especialidad de familia. Son de cosa, jueces o provisionales o jueces de la especialidad penal o civil que son trasladados a una especialidad ajena a sus intereses. Y finalmente todo esto que provoca, primero, que no exista una predictibilidad de los casos. No se sabe cuál va a ser el resultado, ni tampoco se sabe cuánto va a demorar esta temporalidad del proceso. El Código del Niño y Adolescente, el Código Procesal Civil, establecen pautas, establecen plazos, establecen procedimientos que finalmente no son tomados en cuenta en la ejecución de un proceso. Es más, estos tiempos terminan perjudicando a las partes y van terminando nuevos problemas. Y ustedes van a poder observar, si se litiga, que de un solo conflicto judicial se desprende un proceso principal. Y de este proceso principal sale un proceso secundario, sale un proceso derivado, sale después un proceso complementario y finalmente un proceso totalmente distinto al iniciado originalmente. Por ejemplo, separación de los padres, el conflicto, la crisis. Primer proceso, alimentos. La parte demandada, no vamos a hablar de géneros, pero la parte demandada ante esta situación que plantea un proceso de tenencia. Ahí está el proceso complementario. Como genera una demanda la parte demandada, la parte que inicialmente demandó plantea ¿qué cosa? Una segunda acción, violencia familiar. Y así vamos generando procesos en juzgados especializados, procesos en juzgados de paz, procesos en juzgados penales y hasta inclusive procesos en juzgados civiles. Y señores, la crisis del sistema es porque existe una severísima ceguera de entender esta crisis familiar. Y comencemos entonces con esta pequeña explicación. Y voy a proponer algunas dudas y voy a proponer algunos temas con los cuales ustedes van a entender el porqué de la necesidad de explicar por qué nuestra sociedad está en crisis. ¿Correcto? Para nadie va a ser un secreto que nuestra sociedad es machista, ¿sí o no? Machista total, ¿sí o no? Mucha diferencia entre lo que hacen las damas, muchísima diferencia entre lo que hacen los varones. Pero adicional a ello, nuestra sociedad además es clasista. Y peor aún, este clasismo proviene generalmente de procesos migratorios y en los cuales se van generando y gestando situaciones de violencia familiar que normalmente no son analizadas ni son comprendidas ni por las partes, ni tampoco por la sociedad y mucho menos por el Estado. Y vamos a comenzar mencionando algunos elementos. ¿Alguien sabe lo que significa hibristofilia? Hibristofilia. ¿Saben lo que significa el síndrome de Medea? ¿Saben lo que significa el síndrome de Munchausen? ¿Saben lo que significa el síndrome del niño Pinocho? ¿Saben lo que significa el síndrome del niño Napoleón? ¿Saben lo que significa eventualmente procrastinación? Entonces, cuando comienzo a acelerar estos casos, estos temas, estas situaciones que normalmente se generan en relaciones familiares, el público siempre queda un poco en duda. Y viene la pregunta, y doctor, ¿para qué me va a servir eso si finalmente a mí lo que me interesa es qué cosa realmente procesar? Muy bien,
A usted le interesa conocer esto, ¿sabe por qué? Porque primero, el proceso judicial está mal. Y está mal por dos factores. Primero, que es estructurado y diseñado a una realidad totalmente ajena a la nuestra. ¿Ah? ¿Qué significa? Que tenemos un Código Civil del 84, que tenemos un Código Procesal Civil de hace 20 años, y tenemos un código del niño adolescente de hace ¿qué cosa? 16 años. Realidades totalmente distintas a las que hoy existen. Y en segundo lugar, ninguno de estos códigos busca una verdadera solución al conflicto familiar. ¿Y por qué? Porque se hace una pésima interpretación de los principios del Código Procesal Civil respecto a la solución de una controversia judicializada. Los conflictos de familia no se resuelven en términos ni sustantivos ni procesales. ¿Y por qué? Porque las partes no ven solamente intereses. Adicional a los derechos, adicional a los intereses que normalmente se manejan, también ven posiciones. Y las posiciones, señores, no son judicializables. ¿Por qué? Porque son expectativas subjetivas. Y si no me creen, les voy a dar un ejemplo. Parejas de 10, 20, 15, 18, 14, 7 años separadas. Una de las partes propone divorciarse de la otra, a pesar de que los dos ya tienen nuevas parejas y de repente nuevos hijos. ¿Y qué dice la otra pareja? No me divorcio. ¿Pero por qué? Si ya tienes marido, ya tienes esposa, ya tienes nuevos hijos, vives con otra persona, con otra familia, ¿por qué no te quieres divorciar? Porque no quiero. Te doy el divorcio y vas a ser feliz. Y no quiero. Bueno, pues, eso se llama posesión. Y lamentablemente la ley no toma en cuenta esto. Y señores, ¿por qué es importante esto? Porque si ustedes observan, el octavo pleno casatorio, el séptimo pleno casatorio, el tercer pleno casatorio de civil en la Corte Suprema, los tres han versado en temas de derecho de familia. Y si no me creen, el profesor que dio la clase anterior a esta, don Rómulo Morales Arvías, participó en el octavo pleno. Para que vean la importancia del derecho de familia en un contexto judicial. ¿Y por qué? Porque, señores, los conceptos en derecho de familia, lamentablemente, no han evolucionado. Usted pregunta qué es paterfamilias, usted pregunta qué es tenencia, usted pregunta qué es adopción, usted pregunta absolutamente cualquier concepto sustantivo en derecho de familia y prácticamente se puede remontar a la época de Justiniano. Son 2000 años que no ha habido evolución sustantiva y es exactamente lo mismo. Si usted comienza a revisar el Código del Niño Adolescente, el Código Civil del 84, con los códigos precedentes al Código Civil, con el Código de Vélez Arfield, con el Código de Napoleón y el Código de Justiniano, se van a dar cuenta que la legislación en derecho de familia no ha mutado. Sencillamente se ha, ¿qué cosa? Se ha trasladado y se ha mantenido en épocas y temporalidades totalmente distintas. Y cuando hablo de mutación, es otro concepto. La ley muta cuando conserva la esencia de su naturaleza jurídica, pero se adapta a la nueva realidad. Un concepto totalmente distinto. Por ejemplo, ¿cómo puedo explicar este concepto de mutación? Cuando comenzamos a observar, por ejemplo, en la Constitución de 1823, el concepto de ciudadanía. ¿Qué decía ese concepto de ciudadanía? Que tenía que ser varón, mayor de edad, tenía que tener profesión y que tenía que tener, ¿qué cosa? Patrimonio. Ese concepto de ciudadano de 1823 ha mutado en la actualidad. Y hoy por hoy, ¿qué se necesita para ser ciudadano? Solamente haber nacido o ser hijo de peruano. Nada más. No, doctor, se necesita el DNI. No. Basta con que usted esté en una etapa de formación en el embarazo, en la gestación, ya tiene derechos, con la salvedad de que estos serán efectivos si es que nace. Pero, señores, usted es ciudadano. Y si no me cree, existen 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
que le garantizan a una persona que está en formación, en gestación, sus derechos fundamentales en el caso nace. Entonces, esta perspectiva de inmutación es la que le ha faltado al derecho de familia. Y en diferencia de las otras especialidades, acá no hemos observado ningún tipo de evolución. Y la pregunta es, ¿y a qué se debe? ¿Y por qué se ha dado? ¿Y por qué la ley en derecho de familia no ha evolucionado en las nuevas circunstancias? Muy fácil. Les voy a dar la explicación, aunque cueste creer. ¿Saben por qué? Porque el legislador y el Estado peruano, tomando en cuenta nuestras características sociales, han considerado que los conflictos de familia son conflictos internos, no son conflictos públicos. Y si no me creen, remontémonos solamente en el año 1999. Si usted era el esposo, usted podía pegarle a la esposa, usted podía violarla y no pasaba nada. ¿Por qué? Porque era un asunto doméstico, según Código Penal, según Código Civil, según Código Procesal Civil. La legislación que cambió todo eso en el año 2000, con la Ley de Violencia Familiar. Ese cambio de paradigmas nos permite señalar entonces, ¿qué cosa? Que el legislador considera aún que la mayor parte de conflictos familiares deben analizarse en forma, ¿qué cosa? Privada. Por eso es que no existe interés de parte del Estado en atender estos problemas. Y este interés, lamentablemente, va generando una cosa, una especie de cáncer en la sociedad y se van proliferando los conflictos. Y señores, y estos conflictos superan la jurisdicción de familia, se van a la jurisdicción penal. Por ejemplo, parricidio, feminicidio, filicidio. ¿Se acuerdan que les había comentado el síndrome de Medea? Ahí tienen un ejemplo. Y ese síndrome de Medea se da, por términos estadísticos, en febrero y en diciembre. Y se da cuando un progenitor, generalmente la madre, en venganza contra la pareja, opta por matar a los hijos menores de 6 años. ¿Cómo? Envenenándolos. Y si no me creen, revisen los periódicos de esas fechas. ¿Y por qué en esas fechas? Casualidades del destino. Son las fechas familiares más importantes. Enamorados y Navidad. Y cuando la pareja opta por irse con una tercera persona, quien sufre estas consecuencias traslada la venganza personal hacia los hijos, solo para ¿qué cosa? Provocar un daño severo en la pareja que se retira. Y está totalmente acreditado. Señores, acaban de sacar una sentencia hace menos de un mes de un hijo que había sido adoptado, pero que no se completó el trámite administrativo y que terminó matando a su madre. ¿Se acuerdan? ¿Ah? Señores, ese comportamiento se denomina los hijos cronos. Y es constantemente visto en la jurisdicción civil y comercial. Doctor, no entiendo. ¿Por qué? Porque, señores, hoy se está observando en términos mayoritarios, porque se están dando los casos en los cuales los hijos atentan contra la integridad de los padres para suceder, ¿qué cosa? El patrimonio. Y señores, cuando afecta a los progenitores, no importa si es que hubo cariño, no importa si es que hubo un nivel de venganza, importa solamente ¿qué cosa? Destruir la imagen materna o paterna para asumir el control patrimonial del niño. Doctor, está hablando de exageraciones. Si no me creen, por favor revisen el caso del Tribunal Constitucional José Suito Malo y se van a dar cuenta cómo es que 2 hijas terminan peleándose en conflictos totalmente ajenos a la Constitución Constitucional solamente para apropiarse del bien del patriarca. Y estos casos comienzan a proliferar. ¿Por qué? Porque comienzan a surgir nuevas situaciones y nuevas condiciones en las cuales las familias
a nivel matrimonio o a nivel convivencia se van a interrelacionar. Por ejemplo, ¿ustedes saben qué significa el caso Foreign Grass? Es un comportamiento totalmente acreditado en el cual un cónyuge, sobre todo que tiene la mayor parte del patrimonio familiar, opta por separarse solamente para no mantener económicamente a la contraparte. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente el esposo, a sabiendas que no va a poder controlar un divorcio en el Poder Judicial, utiliza su inteligencia y comienza, ¿qué cosa?, a administrar el patrimonio familiar en forma individual y al final genera un segundo patrimonio totalmente ajeno a la sociedad de gananciales. Y esta situación, si no me creen, se la puedo graficar en algo sumamente ridículo y sencillo. Todos ustedes saben lo que está pasando con Melissa Cruz y Jefferson Farfán, ¿sí o no? Ese es el caso. 11 años de convivencia. No, señor, no son 11 años, son solo 3. ¿Por qué? Porque la señora nació y se divorció hace 3 años. ¿Qué? ¿Era casada? Sí. Pero para que vean cómo es que nuestra sociedad admite diferentes situaciones que finalmente van a provocar que el juez de familia tenga que asumir niveles de interpretación sumamente complicados. Y este juez de familia, en esta primera etapa en la que vamos explicando, está huérfano de apoyo. ¿Cuántas veces ustedes han participado en una audiencia y han observado que el fiscal es sencillamente, ¿qué cosa?, una persona, una figura procesal que no tiene mucha relevancia en la ejecución de la sentencia o en la ejecución del proceso? ¿Y por qué? Porque la ley le da ese rol. Y el fiscal, que en principio debería tener mayor nivel de intervención, mayor nivel de participación, no lo puede hacer. Peor aún, comencemos a evaluar las pericias. Pericias que lamentablemente están, primero, mal estructuradas. Segundo, mal fundamentadas. Y en tercer lugar, no están vinculadas a un procedimiento técnico. Y acá viene mi severa crítica. Señores, si en un juzgado penal, cuando se hace una necropsia, el juez observa el parte, el informe, la evaluación necrológica, y no se especifica bajo qué circunstancias falleció o murió la víctima, ¿qué hace el juez? Sencillamente devuelve y pide, acláreme cómo, cuándo y bajo qué circunstancias falleció o fue asesinado, ¿sí o no? Muy bien. Si eso se exige en un juzgado penal, es porque sencillamente se aplican principios de orden constitucional y procesal a un procedimiento. Caso contrario, en una jurisdicción de familia no sucede. ¿Y por qué no sucede en una jurisdicción de familia? Porque existe una pésima concepción de que las pericias están bien elaboradas y no lo están. Y tan mal elaboradas están que no conocen algunos síndromes. No saben lo que es alienación parental, no saben lo que es padrectomía, no saben lo que es obstrucción de vínculo, no saben lo que es chantaje, no saben eventualmente otras patologías que suelen ser muy explicativas. Por ejemplo, no podrían explicar por qué una víctima recurrente que tiene 2 procesos judiciales por alimentos a parejas distintas está alterada psicológicamente, porque el psicólogo que le evalúa a esa señorita, a esa señora, no puede determinar si tiene síndrome de fertilidad sociomúltiple. Y tampoco puede determinar si tiene, ¿qué cosa?, el síndrome de dominodante. ¿Saben ustedes qué significan estos 2 síndromes? Les voy a explicar primero con ejemplo y luego el concepto, ¿les parece? Para que puedan entender. Ustedes habrán dado cuenta que normalmente cuando hay procesos de alimentos, siempre el perfil de la parte demandada es similar. Primero, mucha
desprotección respecto de esta persona. Segundo, un perfil psicológicamente afectado, dañado o limitado, generalmente por pobreza, generalmente por crianza, nuestro machismo, y en tercer lugar, generalmente vinculado a un proceso de violencia psicológica de parte de la pareja. Pero esta persona, adicional a estos problemas, representa otras conductas. Joven, hijos de padres diferentes. Al segundo hijo de padre diferente o al tercer hijo de padre diferente conoce el procedimiento de alimentos, ¿sí o no? Y sabe cómo defender sus derechos de una manera mucho más proactiva respecto a sus hijos, pero sin embargo no sabe defender sus propios derechos a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque va a continuar teniendo nuevas parejas. Melissa Cruz es un ejemplo. Melissa Cruz es un ejemplo. ¿Y por qué? Porque esta señorita tiene los dos síndromes que les acabo de mencionar. ¿Qué significa el síndrome? El síndrome Domino-Dat significa que esa persona necesita una pareja en forma permanente porque ha tenido la ausencia de padre en su niñez. Y esa necesidad de protección la obliga a aceptar cualquier tipo de pareja. Y la única manera de poder retener a la pareja porque tiene problemas psicológicos es generándole nuevos hijos. Y como la pareja normalmente no acepta estas condiciones y se retira, tiene que buscar una segunda pareja. Y por eso es que surgen las convivencias muy limitadas en el tiempo, con hijos casi en forma sucedánea. Y esta situación, señores, significa fertilidad sociomúltiple. Doctor Bermúdez está hablando con ustedes. Señores, este concepto de fertilidad sociomúltiple existe en el ámbito de la estadística y está registrada desde 1980 en el Perú. ¿Cómo así? Señores, desde 1980, cuando se hacen las encuestas, los censos poblacionales, se les pregunta a las que integran normalmente la familia, el hogar, si tienen hijos extramatrimoniales. Y cuando se descubre que si hay hijos extramatrimoniales, comienzan a preguntar estadísticamente: ¿y qué sucede cuando hay una familia nuclear y existen hijos extra o de relaciones paralelas? Fertilidad sociomúltiple. ¿Y eso qué provoca? Conflictos judiciales, por un lado, respecto de la madre, respecto del niño, ajeno a la relación matrimonial, y después una severa crisis en la relación original. Y estos conceptos no son analizados en las pericias. ¿Y por qué no son analizados en las pericias? Porque normalmente se suele entender que el 99% de casos son similares. Y por eso es que la jurisdicción de familia no tiene la misma proyección ni tiene el mismo interés de parte de los magistrados para poder entender estos problemas. Y también nosotros como abogados participamos de este problema. ¿Por qué? Porque son los abogados quienes tampoco quieren ver estos temas. ¿Y por qué? Primero, para poco. ¿Sí o no? Sincerémonos. Para poco. Especializarte en temas como familia, sencillamente es qué cosa: destinar muchos recursos, mucho tiempo para una paga que muchas veces no es gratificante. Dedíquese mejor al lavado de activos, ¿sí o no? No. Pero bueno, en familia, lamentablemente litigar es complicado. En segundo lugar, no existe predictibilidad. Y les voy a dar ejemplos muy concretos. Denuncia de violencia familiar usualmente genera dos situaciones: una investigación fiscal en la que se genera un procedimiento y una evaluación psicológica en el Ministerio Público y después en el Poder Judicial, y en la que se determina que eventualmente hay un daño psicológico, primer proceso, y el segundo proceso, si es que hay violencia familiar, la demanda de divorcio. Y en esta demanda de divorcio, el mismo equipo pericial del Poder Judicial muchas veces declara que no hay daño psicológico.
Y señores, para el año 2014 que les habla, se han realizado 500 expedientes que han llegado a la Corte Suprema en temas de derecho de familia, porque fui consultor para el Banco Mundial. 500 expedientes, me pasé 8 meses revisando los expedientes. Cada uno me daba una gana de llorar y cada uno me daba una gana de patearme a cada juez que estaba ahí. ¿Y saben por qué? Porque en el mismo expediente, a veces el mismo psicólogo para el caso de violencia familiar atestaba que había violencia y para el caso de divorcio señalaba que no había violencia. El mismo psicólogo. ¿Y a qué se debe esto? Muy sencillo. Señores, ustedes son de Lambayeque. ¿Cuántos jueces de familia llegan en Lambayeque? Así es. ¿Y cuánta carga tienen? Así es. ¿Cuántos jueces de penal hay? ¿Cuánta carga tienen? Dense cuenta la proporcionalidad. Y como hay muy pocos jueces, también van a haber ¿qué cosa? Muy pocos secretarios, muy pocos especialistas, muy poco personal administrativo para esa jurisdicción. Peor aún, ¿cuántos psicólogos hay? ¿Cuántos asistentes sociales hay? Y comenzamos a ampliar nuestro problema. Y ahí comenzamos a observar que no es una cuestión de derecho de familia, sino también es una cuestión de derecho ¿qué cosa? Constitucional. Y viene la segunda partecita de nuestra parte explicativa, el derecho procesal de familia y la constitucionalización del derecho de familia. Señores, si es que me permiten, el derecho de familia está mal. Y está tan mal que hasta los propios profesores que investigan esta materia me piden. Parece acuño, pero no. Son los mismos efectos. Trabajo estos temas hace más de 12 años y sin embargo recién se conocen algunos conceptos que los tengo registrados desde hace más de 8 años. ¿Y por qué? Porque parece increíble, pero quien trajo en primer lugar la alienación parental, quien trajo la tenencia compartida y la materialización de quien trajo la evaluación de obstrucción de vínculo y eventualmente la padrectomía, y para ello vamos a comenzar con algunos conceptos. ¿Qué significa padrectomía? ¿Qué significa padrectomía? ¿Saben ustedes cuál es el verdadero contexto en el cual se analiza la padrectomía? Es mucho más grave de lo que parece. Y este problema es tan complejo que el sistema jurisdiccional no sabe qué hacer. Y se ha quedado solamente en 4 casaciones a nivel de qué cosa? De alienación parental. 4 casaciones que evalúan la alienación parental. Alienación parental que fue trabajado hace más de 10 años y que recién en el año 2011, estamos hablando de hace 5 años, recién se pudo escribir en una resolución judicial de máxima instancia. Entonces, ¿qué tiene que ver estos conceptos? La alienación parental es un proceso que normalmente no es captado por el psicólogo y es provocado a tal nivel que no parece creerse, pero los dos progenitores lo provocan. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que vamos a analizar? El análisis de la crisis familiar y del contexto en el cual se judicializa ese conflicto familiar. ¿Cómo así? Ocurre la separación. ¿Y ustedes creen que al ocurrir la separación ocurre el divorcio? ¿Es automático? No. ¿Qué va a pasar? 3 etapas sumamente conocidas en términos sociológicos y psicológicos. La primera de ellas, la etapa de crisis. Las partes reconocen que están en crisis, pero no saben cómo afrontar el problema. Son 2 años. 2 años. Están separados, regresan, van, vienen, tienen nuevos hijos, tienen nuevas parejas, van, vienen, regresan, pero están en crisis. Después de esos 2 años, vienen otros 2 años, que viene la etapa legal, judicializan el caso. Y normalmente por la presencia de una tercera pareja, ¿ya? O porque surgen nuevos contextos, nuevos hijos, condiciones económicas para efectos del patrimonio y para efectos del manejo de los alimentos, y en la cual comienzan a generarse la multiplicidad de procesos judiciales. Y luego viene ¿qué cosa?
la tercera etapa, después de los 4 años ya descritos, que es la etapa de paz. ¿Qué sucede en esta etapa? Las partes, a pesar de estar en un conflicto judicial, ni siquiera les interesa la sentencia, abandonan, se cansan, se aburren. ¿Y por qué? Primero, porque no están de acuerdo con las expectativas que ellos tenían, y en segundo lugar, ya no quieren asumir el costo emocional de ser parte procesal. Y ese costo emocional los obliga, primero, a ejercer una mala defensa, y en segundo lugar, a no ver la totalidad de sus derechos. No lo ven. Por eso cuando ustedes comienzan a preguntarle a sus clientes, ¿por qué no actuó antes? Es porque sencillamente responden a un comportamiento primero psicológico y luego un comportamiento sociológico, que la ley no la ha visto. Y estas 3 etapas, señores, me permiten a mí analizar la procrastinación. ¿Y qué significa procrastinación? Significa dejar hacer lo urgente para un segundo momento. ¿Te separaste? Correcto. Oye, ¿hiciste abandono de hogar? No. ¿Hiciste tu denuncia? No. ¿Has hecho tu demanda de alimentos? No. Espero solucionar el problema pronto. ¿Sí o no? ¿Y cuánto tiempo pasa? 2 años, 3 años, 4 años. Y después, cuando ya surgieron nuevas circunstancias, vienen los problemas. La familia, los cónyuges se separan. Pasan 4 años. La señora tiene una pareja y tiene hijos. Bueno, en este caso la pareja, feliz por tener al hijo, va a inscribir a la criatura, va donde el registro público, va donde el RENIEC y dice, es mi hijo, soy el orgulloso padre. Y el registrador le dice, por favor, usted le dice, ¿sí o no? Señor, usted no puede inscribir, su esposa tiene otro marido. No, lo conozco, es mi padre. Es más, va a ser padrino. No puedo inscribirlo. ¿Y por qué no puedo inscribirlo? El Código Civil me lo impide. Y aunque existen 5 casaciones que dicen que en esos casos la ley debe ser relativizada para favorecer la equidad, los jueces de primera instancia, los jueces de paz, los registradores no lo quieren asumir. ¿Y por qué? Porque en nuestro sistema mental legal todavía somos muy próximos a un estado decimonónico. ¿Qué significa un estado decimonónico? Significa que nosotros vamos a aplicar la literalidad de la ley sin importar la crisis que estamos analizando. En otras palabras, se incumple el artículo 1 de la Constitución y se incumplen los principios del título preliminar del Código Civil y del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque las partes dejaron de ser sujetos de derechos para hacer qué cosa? Solamente partes procesales. Y ahí el error. Y ahí la relativización de qué cosa? De los principios generales del derecho y de los principios constitucionales en las que te dicen, si usted es el padre y usted está reconociendo a la criatura, usted tiene el legítimo derecho de inscribir a su hijo. Y eventualmente, ¿cómo podría materializar esto? Señores, porque nuestra ley presenta esta situación dual. Por un lado, de estupidez legal y por otro lado, cosa de solución legal. ¿Cuál estupidez legal? Que teniendo un código civil del 84 que todavía prevalece sobre la base de presunciones, también tenemos ¿qué cosa? Una ley que regula el procedimiento de paternidad, ¿qué cosa? Extramatrimonial, y que regula un procedimiento de ADN, ¿sí o no? Y si usted presenta a ese registrador su certificadito de ADN indicando que es el padre, ¿por qué no podría inscribir el hijo? Entonces, esa estupidez legal que todavía tenemos, nosotros no la podemos contrarrestar con qué cosa? Con el procedimiento técnico que también la legislación penal la permite. ¿Y por qué mantenemos los dos? Porque, insisto, los temas de familia son solamente analizados bajo una perspectiva, ¿qué cosa? Privada. Y ahí viene el gran problema. Lo privado es un error. ¿Y por qué es un error? Porque, señora, basta con usted toque a una persona, en este caso su pareja, ya generó ¿qué cosa? Una ofensa pública. ¿Y por qué? Porque nuestra Constitución dice, en el artículo primero, que todos somos sujetos dignos. Y en segundo lugar, en el artículo segundo dice que todos tenemos derechos fundamentales y en primer lugar a la integridad. Y eso, señores,
ya de por sí dejó de ser privado, tiene que ser público. Peor aún, en el artículo 4 de la Constitución y en el artículo 5 de la Constitución, el Estado se obliga a tutelar a las mujeres en situación de abandono. Que pide normativa, pero lo dice, a los ancianos y a los niños. Pero un momento, ¿y cómo lo regula así? Si es que exige condiciones procedimentales en el Código de Niño y Adolescente, Código Procesal Civil y en el Código Civil, que finalmente terminan, ¿qué cosa? Limitando esa defensa constitucional. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra pirámide kelseniana, nuestra estructura normativa, tiene una legislación familiar muy próxima a un estado decimonónico del siglo XII, que todavía permanece en el siglo XXI. Y ante estas circunstancias es que nosotros tenemos que entender que este derecho de familia tiene que ser, ¿qué cosa? Transformado. Y en esta transformación comienza a surgir la constitucionalización del derecho familiar. Y señores, este proceso de constitucionalización no es novedoso. No es novedoso. ¿Y por qué no es novedoso? Por una cuestión sumamente sencilla. Porque, señores, hoy por hoy tenemos un proceso de reforma procesal penal, ¿sí o no? Es más, ya está prácticamente aplicado el Código Procesal Penal de todo el país menos en Lima, ¿sí o no? Pero ya lo tenemos. Gracias. El cambio de un sistema procesal inquisitivo a un sistema acusatorio penal es totalmente revolucionario. Y aunque les cueste creer, señores, este cambio tenía que hacerse en 1979. ¿Para qué? Para comenzar a tener vigencia en 1980. Y esto ningún procesalista penal se lo dice. ¿Y saben por qué? Porque en 1977 el gobierno alemán generó un código procesal tipo para América Latina. Y ese código procesal tipo es el abuelo del código procesal penal que nosotros tenemos. ¿Ah? Y no se nos explica. ¿Y por qué no se nos explica? Porque, señores, ¿por qué nos dieron ese código procesal penal en esa época? Porque, señores, estábamos en huelgas nacionales, 78-79, que generó ¿qué cosa? La Asamblea Constituyente del 79. Y en el 79, ¿qué se creó? El Ministerio Público. Se independizó del Poder Judicial. ¿Y por qué se independizó? Porque se tenía una nueva perspectiva para poder analizar cosas. Los conflictos sociales. Pero en el ámbito penal, nada más. Fíjense que hemos perdido ¿qué cosa? Más de 30 años, porque sencillamente no hemos querido adaptarnos a nuestra realidad. Y a pesar de crearse el Ministerio Público con la Constitución del 79, se generó una nueva Constitución, la del 93, y el Ministerio Público mantuvo el sistema procesal inquisitivo. Y recién en el 2006 se pudo materializar lo que tenía en mente una proyección de 1977. Esa proyección en la jurisdicción penal se trasladó a otra especialidad, a la jurisdicción comercial. Se generaron los juzgados comerciales en Lima, en Callao, en Arequipa, en Trujillo. Pero señores, ahorita no existen. ¿Y por qué? Porque la jurisdicción arbitral comenzó a tener vigencia. ¿Se acuerdan que les había dicho gobernanza jurisdiccional? Justamente trata de ver esto. Trata de ver hacia dónde va la sociedad respecto del poder judicial en el manejo de conflictos. Y señores, existen múltiples maneras de reformar el sistema judicial sin necesidad de afectar al Poder Judicial o al Ministerio Público. El problema es que no se quiere hacer. ¿Y saben quién es el primero que se opone? La Corte Suprema. La Corte Suprema. Quienes han sido estudiar en varios plenos y lamentablemente no quieren aplicarlo. ¿Y saben por qué? Por el carácter decimonónico. Y aunque parezca increíble, las instancias más altas de nuestro país son las más proclives ¿a qué cosa? A relativizar la ley. ¿Para qué cosa? Atender el conflicto material. La propia Corte Suprema ha fallado en casos de equidad, cosa que no se debe, ha fallado en casos de equidad, cuando la ley ha resultado ¿qué cosa? Sumamente desproporcional a los hechos. ¿No me creen? Revisen el tercer pleno casatorio. El ejemplo material. El ejemplo material. Y en segundo lugar, el Tribunal Constitucional, ¿qué ha dicho? Señores, antes de aplicar la ley, se tiene que aplicar ¿qué cosa? Principios de orden constitucional. ¿No me creen? Revisen, señores, en el caso del año 2006, la sentencia del Tribunal Constitucional Reinaldo Shows. Se tuteló la familia ensamblada. Te diré que era el abogado. Y es más, en ese época yo pensé que íbamos a plantar.
Tanto es así que cuando me dijeron ganamos, no lo creía. ¿Por qué? Porque se cambió todo el sistema judicial en nuestro país en esta especialidad. Y se comenzó a entender que, señores, el Código Civil y el Código del Niño y Adolescente no pueden estar por encima de la Constitución. Y, señores, les voy a dar un ejemplo de por qué es que se tiene que trabajar a nivel constitucional en el derecho de familia. Porque, en primer lugar, no hay dos partes. Ese es un error grosero, material y hasta procesal de los jueces. No son dos partes, son tres. Los dos cónyuges, uno, y los hijos, si es que hay. ¿Por qué? Porque los hijos son sujetos de derecho. O es que hemos regresado a la etapa en la cual los hijos son objetos de derecho. La evolución de 16 años, desde que surgió el Código del Niño y Adolescente, nos hizo cambiar de perspectiva. Hoy por hoy los niños son sujetos de derecho y el Estado tiene que atenderlos, porque además existen dos obligaciones internacionales. Dos, no una, dos. Protocolo de Mendoza y protocolo de Iquique. Y señores, ambos son obligaciones internacionales que el Estado peruano no cumple. Y que no cumple, y que hace muchísimo rato el Perú debió haber sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por infringir estas obligaciones. Y si no me creen, por favor, les pido que revisen. Miren, Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso, se me acaba de ir, es una familia argentina contra la República Argentina. Un segundo, la emoción, un segundito. Fornerón e hija contra Argentina. Caso emblemático en el que Argentina es el único país en América en la cual tiene que cumplir periódicamente cada 3 meses con decirle cómo está ejecutando las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la jurisdicción de la Unión. Entonces, este proceso de transformación constitucional en la jurisdicción de familia se observa principalmente en el ámbito procesal. Tutela judicial efectiva, debido al proceso, juez imparcial, juez neutral, oportunidad, economía procesal, celeridad procesal y todos los demás principios son sumamente relativizados. ¿Y por qué son relativizados? Porque nuevamente se entiende que el proceso es ¿qué cosa? Privado y no es público. Y señores, comienzan a generarse las circunstancias en las cuales, además de la procrastinación, van provocando situaciones de enemistad y de conflicto superior entre las partes. ¿Por qué? Porque como no se dan las situaciones a un nivel de solución o inmediata o eventualmente muy próxima al inicio de la demanda, se van generando nuevas condiciones. Por ejemplo, ¿saben ustedes lo que significa sustracción de menor? La sustracción de menor es cuando uno de los progenitores, sin tener la tenencia legal, o sin tener la tenencia legal, agarra al menor y lo traslada de domicilio. Señor, eso es secuestro, no es secuestro. ¿Y saben por qué no es secuestro? Porque entre el progenitor que ha ejercido la sustracción y el menor afectado existe patria potestad. Y la patria potestad no se relativiza, se mantiene. Y eso cambia la naturaleza jurídica de los actos. Recuerdan que hace menos de 3 semanas pasó la situación de un papá norteamericano que contrató a 2 señores británicos para secuestrar a su hija en el Perú. ¿Recuerdan? Problema que les va a costar entender. ¿Y saben por qué? Porque todos dirían, la niña está con la madre tiene el derecho. Sí, pero hay un gran detalle. La niña no es solo peruana, la niña es norteamericana también. Y el padre es norteamericano. Y existe un tratado internacional de sustracción de menores. Y si en Estados Unidos se inició el procedimiento de repatriación de un menor, ningún juez peruano va a poder oponerse. ¿Por qué? Porque será en Estados Unidos donde se analice, en primer lugar, la patria potestad, en segundo lugar, la tenencia, y en tercer lugar, el régimen de visitas. No es el Perú. Pero señor, la ciudadana es peruana y la ciudadana es niña, también peruana. No, el problema es ¿qué cosa?
superior. Son obligaciones internacionales. Y aunque parezca increíble, estas obligaciones internacionales surgieron de un contexto de globalización en las cuales cónyuges de diferentes nacionalidades y de diferentes culturas ejecutaban estos actos de sustracción y nunca regresaban los menores a los países de origen. Inclusive el Perú ha pasado por esto. ¿Por qué? Porque, señores, la crisis familiar no solo peruana ha cambiado. Y ha cambiado en los últimos 40 años. Y no es que haya cambiado por los últimos 40 años. La crisis de la familia peruana ha cambiado desde la Segunda Guerra Mundial. Y acá comenzamos a analizar el tercer punto de nuestra exposición. ¿Correcto? Disculpen si estoy corriendo, disculpen si eventualmente estoy siendo muy enfático en algunos puntos, pero la idea es que ustedes, y en realidad también es un poco de marketing, ustedes estén atentos para qué cosa, para poder ver toda la línea de proyección del cambio de derecho de familia para que después nuevamente me miren. ¿Ya? Entonces, esa es la realidad del asunto. Pero regresemos al tercer punto. ¿Sí? En el tercer punto es, ¿y por qué nuestra crisis familiar no es de los últimos 40 años, sino se traslada hasta la Segunda Guerra Mundial? Por una cuestión, señores, de historia universal. Está la Segunda Guerra Mundial, finaliza la Segunda Guerra Mundial y el Perú se convierte por primera vez en su historia en un país exportador de materia prima. Y gracias a que nos convertimos en un país exportador de materia prima, surgen los últimos procesos de migración que tiene que ver con familia. Ahorita les explico. Esos procesos de migración generaron dos situaciones sumamente importantes. En primer lugar, la informalidad en nuestro país. Y en segundo lugar, ciudades que son hoy por hoy las que nosotros tenemos en nuestra costa peruana. Chimbote es un clarísimo ejemplo. ¿Y por qué? Porque justamente se concentraron en núcleos exportadores de materia prima. Chiclayo y Chimbote, igual que Trujillo. Y ahí es donde comienzan a surgir qué cosa. Ya no los radios urbanos, sino las periferias. Y a partir de la década de los 70 se denominan qué cosa, asentamientos humanos. Y a partir de los años 80 se denominan conos. ¿Correcto? Y esos procesos de migración y esos procesos de transformación de las sociedades van generando una nueva perspectiva de familia. La perspectiva de una familia rural que se traslada al ámbito ¿qué cosa? Urbano. Y de esta década, de los 50 a los 60, llegamos a la década de los años 70, en las cuales hubo ¿qué cosa? Dictadura, gobierno militar. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente en una época de dictadura? Se restringen derechos fundamentales. ¿Y cuáles derechos fundamentales son los importantes para nosotros? Muy sencillo, propiedad. Surge el proceso de qué cosa? De reforma agraria. Y se transforma nuestra realidad social en una situación totalmente nueva. Hoy, el campesino ayer era titular de su propiedad, pero no tenía patrimonio para poder, ¿qué cosa?, mantener esa propiedad. Por lo tanto, se hizo doblemente pobre. Y por eso es que fracasó la reforma agraria. A esa época surgen las crisis sociales, políticas, y que provocan la materialización de la Constitución del 79 y de la Asamblea y la posterior elección de 1980. Y en esta elección de 1980 hasta el año 90 surge lo que se denomina la democracia estéril. ¿Y qué significa la democracia estéril? Significa que sucedieron dos gobiernos ineptos. Dos gobiernos que sencillamente transformaron nuestra realidad nacional. 1980-1985, señores, quienes son un poco mayorcitos me podrán dar la razón. En esa época existía una frase muy típica en el Perú: en casa se come carne, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Gracias a la crisis de 1985-1990 comenzamos a comer pescado, comenzamos a comer pollo. ¿Por qué? Porque ya no alcanzaba para comer carne. ¿Y esto por qué es importante en la noción de relativizado? Comienza a surgir la mujer. El marido que ya no podía tener trabajo o no podía mantener la economía familiar se ve forzado en su machismo a aceptar que la mujer trabaja. Y la mujer comienza a incorporarse ¿qué cosa? Al mundo económicamente activo. Claro, primero informal, pero después ya comenzó a exigir sus derechos. Por eso en los 80 surgen los derechos de género. ¿Por qué? Porque le dicen existimos, paramos la olla, trabajamos. Claro, no me reconocen, pero estoy. Y comienzan a surgir. Y
Y lo mejor que hizo Alan García en nuestro país es ¿qué cosa? Quitarnos todos los derechos que obligó a que la mujer salga de la oscuridad. Y esto es un elemento tan importante en términos económicos para nuestro país, que comienzan a surgir ¿qué cosa? La interiorización de derechos de la mujer. ¿Frente a quién? Frente al esposo. Frente al esposo. Y eso es un cambio totalmente radical. Pero señores, esa es una parte. La segunda parte, ¿qué cosa? Surgió también, ¿qué cosa? La peor época del terrorismo en nuestro país. Y esa familia que ya tenía crisis económica, comienza a tener una cosa, una crisis familiar. ¿Por qué? Porque ya no había marido, lo habían matado o se había migrado. Y las migraciones que provocaron, familias divididas. O estabas en Lima o estabas en el extranjero, pero no tenías a tu familia cerca. Y comienza a surgir un nuevo paradigma. La familia se eleva a un nuevo nivel. Están divididos, pero ¿qué cosa? Materialmente y legalmente unidos. Y aunque parezca paradójico, esto va a generar el surgimiento de la cultura combi en los años 90, que es el nuevo patrón social que cambia totalmente nuestra estructura material nacional. ¿Por qué? Porque adicional a la informalidad que ya teníamos en la década de los 50, ya comienza a surgir un sistema de flexibilización de la ley provocado por todos. Y en la que comienzan a surgir las relaciones matrimoniales paralelas. Oye, ¿cómo es esto? Casado, pero separado con otro. Y por eso es que surgen los compromisos. ¿Quieres mi compromiso? Ah, ¿tu esposo? No, mi compromiso. ¿Y por qué? Estoy casado. ¿Ah? Estos contextos sociológicos no se analizan en el ámbito legal, pero son importantes. Y esta época de los años 90 va a generar dos elementos sustanciales muy importantes. En primer lugar, la mujer ya estaba en el escenario nacional y tenía derechos, no solo a nivel político, no solo a nivel social, sino también a nivel económico. Ya se habían regularizado la mayoría de los derechos laborales, claro, relativizados, pero ya existían. Por lo tanto, ya era un sujeto pleno de derechos. Y en segundo lugar, esta mujer que había sufrido tanto, ya tenía cosas, además de derechos, independencia. ¿Y qué es lo que peor puede tener una sociedad machista? Mujeres independientes. ¿Y qué significa una sociedad machista con mujeres independientes? Significa, y comienza a surgir nuevamente, la libertad sexual femenina. Cosa que no se explica, cosa que no se materializa, pero que cosa que hasta ahorita se sigue diciendo, que cosa que la mujer tiene que ser pura y casta, ¿sí o no? Claro, cuando te conviene. Pero señores, la sociedad cambió. Y en la década de los años 90, la mujer comenzó a ser igual que el varón. Y comienzan a surgir relaciones, ¿qué cosa? No solo informales, sino extralegales. Las uniones convivenciales impropias. Y señores, estas convivencias impropias, porque tenían impedimento matrimonial, son las que a partir del año 2010, esto es 20 años después, comienzan a generar la mayoría de las jurisprudencias, tanto en el Corte Supremo como en el Tribunal Constitucional. Señor, está hablando de exageraciones. No, señor. 6 sentencias en el Tribunal Constitucional que analizan los derechos patrimoniales de convivientes impropios. Y en la Corte Suprema, 2 fallos a nivel de equidad para manejar el tema patrimonial en caso de qué cosa de sucesión. Y ustedes dirán, pero doctores, ¿eso vale todavía? Señores, estamos hablando de 20 años de evolución de cosas jurisdiccionales. Tal vez esa jurisprudencia ya no tenga referencia, tal vez ya no tenga el impacto que debían tener, pero en su época transformaron sencillamente el derecho de familia. ¿Y por qué no se ha hecho más? Muy sencillo. Desde el Poder Judicial se analizan casos individuales, no se analiza la ley. La ley es general, no ha sido transformada. Lo que se ha transformado es casos particulares. Y esos casos particulares son los que han provocado que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional intervengan. ¿Correcto? ¿Y por qué? Porque esto surgió en los 90, con la libertad sexual femenina, con la independencia y con la autonomía de derechos de las mujeres. Y esto ha provocado que a partir de la década de 2000 surja otro proceso totalmente distinto. Surja una situación en la que la ley ya no es relativizada, la ley es negada. Me importa un pepino la ley. Yo hago lo que quiero porque quiero y porque puedo. ¿Y por qué? Porque la ley no me alcanza, pues. ¿No me creen?
Señores, ¿cuántos de ustedes han visto procesos de alimentos y los deudores alimentarios no pagan? Y les importa un pepino si es que van a un proceso penal. ¿Sí o no? No les importa. A pesar de que existe la ley, a pesar de que existe una condena de pena privativa de libertad, no les importa. ¿Y saben por qué? No tengo plata, pues. Y luego, teniendo trabajo, ¿qué dicen? ¿Quieres sacarme alimentos? Perfecto, renuncio. ¿Sí o no? ¿Y qué sucede? ¿Quién tiene que afrontar estos problemas? El juez. El fiscal. Y cuando el juez y el fiscal, que están totalmente ensimismados en la ley, cuando comienzan a analizar la literalidad de la norma, no comienzan a ver quiénes están detrás de la ley, quiénes están sufriendo los problemas de la ley, comienzan a sufrir los problemas procesales. Y ahí es donde comenzamos nuevamente a retomar nuestra estadística grosera, fría y dura. ¿Por qué tenemos la mayor carga procesal en familia? Muy sencillo, porque tenemos todo y nada a la vez. Porque tenemos en juzgados de paz procesos de alimentos. Porque tenemos procesos de tenencia en juzgados especializados. Porque tenemos procesos de divorcio en juzgados de familia. Pero tenemos procesos eventualmente de cosas de designación y liquidación de unas sociedades gananciales cuando hay empresas en jurisdicción civil y comercial. Porque tenemos casos de feminicidio, porque tenemos tentativas de feminicidio en juzgados penales. Y todos estos en realidad provienen de qué cosa? De un único conflicto familiar. Adán y Eva, que son nuestra pareja tipo, son los que provocan todos estos conflictos. ¿Y por qué provocan todos estos conflictos? Porque estos señores, en primer lugar, no conocen la ley, y en segundo lugar, la ley tampoco los conoce, tampoco quiere conocerlos. Les voy a dar un ejemplo. Ley de reconocimiento de paternidad y filiación extramatrimonial que obliga al procedimiento de ADN en 10 días. ¿Correcto? ¿Hace cuánto que se materializó? Hace más de 10 años. Más de 10 años. Y tuvieron que pasar 7 años para cambiar la ley. Y ese pequeñísimo cambio de 7 años tenía un sueño muy grosero en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque ni bien salió la ley se observó las limitaciones de esa ley. ¿Por qué? Porque ahí decía que el demandado tenía que pagar ¿qué cosa? La prueba biológica. Y si no tenía plata, no se hacía eso. ¿Sí o no? ¿Y el proceso cumplía su objetivo? No. Y el error del legislador de pensar que la ley soluciona un conflicto. Y la ley, señores, solo representa una realidad social. La ley no soluciona nada. La ley es una realidad social y por lo tanto tiene que entenderse primero la sociedad antes de hacerse la ley. Pero tenemos congresistas tan ineptos que sencillamente pues no nos merecemos. Pero nosotros no vamos por eso. Pero señores, segundo elemento, la ley que se transformó hace 3 años logró 2 elementos sumamente importantes. En primer lugar, unificó el procedimiento de alimentos con el de filiación. ¿Por qué? Porque se veían en procesos paralelos. ¿Sí o no? Pero señor, ¿y por qué no se unificó antes? No lo habían visto, mentira. Quienes ahora participó en Seriacruz en el año 2004 y propuse esta modificatoria de ley. Y está dentro de los 64 proyectos de ley que Seriacruz presentó. 64 proyectos de ley que solo 6 personas la logramos hacer. En Seriacruz participaron más de 300, solo trabajamos 6. Y esos 64 proyectos, hasta ahorita, son 2 leyes en la ley de la intervención judicial y la ley que les acabo de mencionar, de unificación de procedimientos para que cosa, resguardar el interés superior del niño en un contexto procesal. Y la pregunta es, ¿y por qué aún seguimos teniendo 62 normas que no son aprobadas? Muy sencillo. ¿Por qué no existe presión social? ¿Por qué no existe interés social? Porque se sigue pensando que el proceso judicial, ¿qué cosa? Soluciona los conflictos de la familia. Y eso es mentira. Y si no me creen, por favor, lo reto. ¿Qué cliente de ustedes se ha sentido contento con una sentencia judicial? En familia.
Señora, ganamos, acá está el divorcio. ¿Usted cree que se alegra? Señor, ganamos el divorcio y ya se separa. Sí, me separo, pero sigo pasando alimentos. ¿Sí o no? ¿Está contento? Pero si usted litiga en penal y le dice, señor, logramos que usted sea declarado no narco, o sea, sigue siendo la boca de Dios, felices, ¿sí o no? Por su buena productividad. Si usted ve un tema societario y hace una liquidación de una sociedad comercial, también éxito y el cliente satisfecho, ¿sí o no? Pero en caso de familia, señor, ganamos. Usted va a tener régimen de visitas. Señor, ¿leyó la sentencia? Sí, ganamos, ahí está. Señor, voy a ver a mi hijo como si fuera un perro. Los domingos, de 10 a 12. Si ustedes consideran ofensivo este comentario, les pregunto, ¿qué significa tener un régimen de visitas y un par de horas? No, el interés superior al niño. ¿Es el interés superior al niño? Si eso es interés superior al niño, yo les juro que no soy Caucaso. Y eso no es así. Y eso es un error material y grosero de nuestro sistema judicial. ¿Por qué? Porque ese niño no lo ha considerado sujeto de derechos y no ha considerado que existe una obligación constitucional ya no de proteger a la familia, sino de proteger el vínculo familiar. ¿Y de dónde surge el vínculo familiar? Caso Tribunal Constitucional, Tribunal de Olleros. ¿Y qué significa esto? Que no importa la formalidad de la ley, importa el vínculo que existe entre dos sujetos que se consideran familiares. Y eso prevalece como naturaleza jurídica sobre la institucionalidad de la familia. Y este concepto, señores, es totalmente nuevo. ¿Y cómo se ratifica esta sentencia? Señores, sentencia del Tribunal Constitucional, caso Tudela Bambrugel. Los hijos que luchaban para tener a su progenitor y para que este progenitor no tenga pálido su matrimonio con una señora, se materializó y se le dijo, los hijos, aún siendo mayores de edad, tienen todo el derecho natural de ver a su padre cuando quieran. Pregunta, si ese derecho se materializó para mayores de edad, ¿por qué no se materializa para menores de edad? ¿Cuál es la diferencia? No, interés superior del niño. Es una mentira. Y eso es un grosero error del sistema judicial. No, pero mi equipo técnico ha hecho, pues les estoy diciendo que el equipo técnico está tan mal que no vale esa premisa. Y si no me creen, que les habla, tienen 2 casaciones con citas textuales mías en las cuales se contradice la pericia. ¿Y cuáles son esos casos? En los cuales el perito dice, los dos están en crisis familiar. Ella tiene esquizofrenia y el señor tiene, ¿qué cosa? Crisis emocional. Por lo tanto, como los dos están mal, debe la tenencia a la mujer. Oye, pero la mujer es esquizofrénica y tiene delirios de suicidio. No, no. Desigualdad. Ese psicólogo conoce lo que significa el artículo 2, inciso 1. ¿No somos iguales? No. Entonces, tienen los cuestionamientos técnicos a esas evaluaciones psicológicas y a esas evaluaciones de asistencia social. Y les comienzo a contar. A nivel psicológico, ustedes podrían conocer a una persona en 15 minutos que dura la entrevista y en 15 minutos en la que te dicen, siéntate. Y lo primero que analiza es comenzar a hacer un escándalo y dice, está bien vestida, por lo tanto sí está socialmente hábil para desarrollar sus relaciones interpersonales. Claro, como me cambié de ropa, ya estoy hábil. O sea, si yo soy un pescador y voy con mi ropa de trabajo, materialmente soy de cosa, totalmente desadaptación. Pero eso sale en 5 minutos. Los otros 5 minutos, comienzo las entrevistas. ¿Con quién vives? ¿Cómo te llamas? ¿Tu DNI? ¿Sí o no? Ni siquiera lo miran al sujeto. Y le comienzan a preguntar, ¿y usted qué hace? ¿Qué más? Y en 5 o 10 minutos le hicieron la evaluación. El sujeto no estaba. No importa quién sea. Eso es una pericia psicológica. Peor aún, esa pericia psicológica está tan mal estructurada que contiene elementos psiquiátricos. Y si no me creen, evalúen una pericia. En el punto 4, antes de la conclusión, les dice evaluación psiquiátrica.
pero la psiquiatría es una rama de la medicina y es una rama que exige que quien haga esa evaluación sea un médico especializado en psiquiatría. ¿Y eso qué significa? Una evaluación biológica. Entonces, mínimo una muestra de sangre. ¿Cuántos de ustedes han visto que a su cliente le han hecho una muestra de sangre en una evaluación psicológica? Ninguno. Pero psicológicamente está mal. Y eso vale. Para que vean cómo nuestro sistema está tan mal. Y finalmente vienen las conclusiones. Después de 10 minutos, 15 minutos de entrevista, emiten un pronunciamiento que es condicional para el juez. Y el juez va a decidir sobre esa pericia mal hecha: tenencia, alimentos, violencia familiar, custodia. ¿Ustedes creen que este sistema entonces serviría? No. Pasamos a otro elemento de evaluativo técnico a nivel pericial: asistente social. La asistente social va a tu casa, ¿sí o no? Pero claro, como comienza a ver las diferencias entre las dos casas de los progenitores, si la mamá vive en un asentamiento urbano y el papá vive en Santa Victoria, dice: no, que vaya con la mamá, porque hay calor de hogar. Claro, oye, pero no tiene cama, no me importa, la mamá la vive. Y no se observa que esos dos elementos totalmente contradictorios tienen que ser analizados para beneficiar de qué cosa, al niño. Y a pesar de las pésimas condiciones del hogar de uno, normalmente a ese hogar se le asigna al niño. Y el otro hogar le dice: no, como tiene condiciones, que vaya pues. Y se relativiza a un progenitor como ¿qué cosa? El proveedor. Y señores, los insto a que ustedes vean su propia experiencia profesional. Quien normalmente es un progenitor proveedor, no un deudor alimentario, sino proveedor, termina asumiendo ¿qué cosa? Un rol sumamente negativo contra los derechos económicos de su propio hijo. ¿Saben por qué? Porque a la larga comienza a cuestionar la existencia de un horizonte económico. ¿Saben qué significa un horizonte económico? Déjenme un ejemplo. Melissa Cruz y Jefferson Profano. Voy a hablar de puntos. ¿Te parece? ¿Con quién está Melissa Cruz? Con un jugador de fútbol, ¿sí? Chao. Gracias, doctor. Que ni siquiera juega, ¿sí o no? Pero ¿qué cosa es? Ilustre mantenido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y es feliz? ¿Ah? No, yo feliz porque Jefferson no da su vida. Claro, si cuida su plata. ¿Sí o no? Por eso, esto sucede en casi todos los casos donde existe ¿qué cosa? Negativa a suministrar alimentos. El horizonte económico es el tercero que disfruta de los alimentos que provee uno de los progenitores. Y esto termina provocando, aunque no lo vean, situaciones de feminicidio, situaciones de obstrucción de vínculo, situaciones en las cuales hay denuncias de tocamientos indebidos. ¿Por qué? Porque por medio está el acceso patrimonial de los alimentos. Y señores, cuando comenzamos a analizar el problema superior a la ley, nos damos cuenta que este juez, este fiscal, sencillamente no tiene las herramientas para poder analizar el contexto. Y a esta crisis viene una alternativa. ¿Qué hacemos? ¿Duplicamos y duplicamos el número de magistrados? No. ¿Qué hacemos? ¿Modificamos la ley? No basta. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos nuestra constitución? Tampoco basta. Tenemos que analizar y comprender cómo es que existe en nuestra sociedad para poder entendernos. ¿Cómo es que un médico va a poder recetarles algo si no los oculta? Entonces, ¿cómo es que el legislador puede dar una ley sin conocer a la sociedad? Y ese error se repite constantemente y se generan nuevos elementos con las nuevas leyes que se van dando. ¿Por qué? Porque finalmente quien asume el error material de esa ley es el juez. Por ejemplo, la ley de tendencia compartida ya tiene más de 6 años. ¿Algunos de ustedes han hablado una sentencia con tendencia compartida? ¿Qué va a decir el autor de esa ley? Hasta ahorita no conozco un juez que haya fallado así. Y me recorro todo el país. Una vez nomás me dijo: doctor, yo sí conozco una sentencia de tendencia compartida. Me emocioné, casi lloro. Y me dijo: sí, en España. Entonces, esa es nuestra realidad. Y comenzamos entonces a entender esta situación cíclica en la cual damos un pequeño contacto. En 5 minutos piensan para darle una
siendo diligente, tienes amante. Ya, sepárate, pues, ¿no? No, pero es que si se puede dobletear. ¿Sí o no? Y comienzan a tener hijos en uno, hijos en otro, hijos en otro. ¿Para qué? Para generar daño. Entonces el problema no es de uno, el problema es estructural. Y esto, señores, tiene que ser entendido por la ley. Si la ley no cambia, estamos en problemas. ¿Y cómo es que debe cambiar todo este sistema? Hay dos alternativas. Y las dos alternativas son totalmente radicales. La primera alternativa, modificamos y sinceramos nuestra legislación. ¿Y qué significa esto con el sinceramiento legislativo? Primero, dejemos de dar leyes paternalistas. Las leyes paternalistas son un saludo a la bandera. Protección a las víctimas en caso de violencia familiar. Le vamos a dar su hogar y refugio un día. Y al día siguiente, ¿dónde tienen que ir? Al hogar matrimonial, a que nuevamente le peguen. La ley no tiene sentido. Ese sinceramiento legislativo va a provocar que, por ejemplo, en el Código Civil eliminemos un montón de artículos. ¿Cuántas señoras trabajan acá? ¿Cuántas están casadas? La mayoría. Yo pregunto, ¿y cuántas de las señoras que están acá, que trabajan, le han pedido permiso al esposo para trabajar? Porque así lo dice el Código Civil. Están incumpliendo la ley. ¿Ya ven? Están incumpliendo la ley. Y ahí estamos mal. Entonces, necesitamos sincerar la ley, pero existe la segunda alternativa. Es la misma. Señores, silencio pues, no. ¿Ah? Y la segunda alternativa, desjudicializar los casos de familia. Pero doctor, ¿cómo? Muy sencillo. Cada vez que ha ocurrido un caso de conflicto familiar, han surgido 4 procesos. Proceso principal, proceso complementario, proceso paralelo, proceso secundario, proceso derivado. Jurisdicciones civiles, jurisdicciones de familia, jurisdicciones constitucionales, amparo, vaya corpus. ¿Para qué tener 5 procesos de un solo conflicto familiar? Cambiemos. ¿Y por qué además? Porque cuando comenzamos a observar, señores, las partes no son solamente 2, son 3. Y necesitamos entender que los 3 tienen equivalencia de derechos. Y solo cuando exista conflictos entre los menores de edad y los mayores de edad, que son padres de hijos, recién se puede aplicar ¿qué cosa? El interés superior del niño. Y este interés superior del niño es en realidad ¿qué cosa? Un metaprincipio. ¿Y qué significa un metaprincipio? Y no un principio. Significa la necesidad de articular este metaprincipio con elementos sustantivos. Entonces, cuando lean ustedes una resolución judicial y diga principio de interés superior del niño, no existe. Ese principio exige que se actúe en complementación con un dispositivo sustantivo para poder ¿qué cosa? Vincular alimentos, tenencia, custodia, etc. Y señores, esta desjudicialización podría permitir, en primer lugar, un ahorro sustantivo de recursos económicos del Estado hacia estos conflictos materiales. Y en segundo lugar, evitar tener 3 instancias judiciales en familia, juzgados especializados, juzgados de salas y casación, inclusive el Tribunal Constitucional y de repente el Juzgado de Paz. Sinceremos jurisdiccionalmente nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque no necesitamos de varios jueces, necesitamos de uno. Y ahí tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Nuestros casos no tienen que llegar al Supremo para llegar a ser justos, porque eso significa 6 años. ¿Y a quién le interesa perder 6 años de su vida? Si yo litigo por mi hijo que tiene 6 años y llego hasta el Supremo para ganar mi caso, mi hijo ¿cuánto tendrá? 12. Y esos 6 años, ¿quién me los devuelve? ¿Quién me devuelve esos 2 años? ¿Ah? Y ahí es donde se explica el concepto de padrectomía. Y ahora les explico qué significa padrectomía porque hay 2 niveles. Padrectomía significa la extirpación de una figura normalmente paterna de la vida del hijo. Y genera por 2 situaciones. Porque hay una obstrucción de vínculo entre quien tiene la tenencia, ¿ya? Y que limita el contacto del padre con el hijo y que a la larga va provocando 2 situaciones totalmente distintas. Una, que el hijo diga, no, tú eres el miserable que ha dejado a mi mamá y que me está haciendo daño y ya no te quiere ver. Y 2, el contexto en el cual el propio padre dice, 2 años que vengo litigando por ver a mi hijo, ya no quiero. Después de 2 años se consigue una pareja y esa pareja le da hijos.
voy a ver a la otra, si no me deja ver al hijo, y el hijo tampoco me quiere ver. Y él mismo genera la neuroleptomía. Y esto, psicológicamente, psiquiátricamente, ningún perito del Poder Judicial lo puede demostrar. ¿Por qué? Porque no sabe. Y peor aún, lo niegan. ¿Por qué? Porque a veces publican y dicen, no, eso no ha sido aceptado por la Sociedad Psicológica de Estados Unidos. Un momentito, ¿y de cuándo acá tenemos que aceptar el informe de una sociedad técnica norteamericana para decir que esto vale o no vale? ¿Qué? O sea, el Colegio de Psicólogos del Perú, el Colegio de Psiquiatras del Perú, no tiene valor. Para que vean cómo es que se fundamenta mal. Y en segundo lugar, pregunta, basta con que veas una audiencia y en la cual comienzas a observar que el propio niño dice cuestiones totalmente ajenas a su realidad para negar el contacto con el padre. ¿Sí o no? Y eso, señores, cuando no se dan cuenta, genera la ceguera institucional con la cual comienzan a perjudicarse los derechos fundamentales, no solamente de ese menor, sino también de qué cosa, de la parte víctima. Y señores, ahí cambiamos nuestro contexto sustantivo y procesal. ¿Por qué? Porque recurrimos al tercer pleno casatorio y ya dejamos de ver parte agresor y parte, ¿qué cosa? Víctima. Ya no. Ahora comenzamos a analizar parte fuerte y parte débil. Conceptos procesales totalmente distintos. ¿Por qué? Porque normalmente quien era demandante era la parte, ¿qué cosa? Perdón, la parte víctima. Y a partir de ese momento, con ese pleno casatorio, en la cual el demandante, que era el que había hecho abandono de hogar y que encima no pasaba alimentos, demanda el divorcio. Él, siendo demandante, termina siendo ¿qué cosa? Parte débil. ¿Por qué? Porque no tenía el derecho. Y la demandada, que en principio era la víctima, porque había sido abandonada, termina convirtiéndose en ¿qué cosa? En parte fuerte. Porque en la ley, el contexto de la realidad social familiar que generó y también la interpretación normativa de la ley aplicable al caso le dieron la razón. Y finalmente se cambió todo el proceso de familia. Y la pregunta es, si eso se vio en un pleno casatorio, ¿por qué los jueces de familia, por qué los jueces de paz o por qué las salas no las aplican? Porque lamentablemente se piensa que la ley va a cambiar desde la Suprema para abajo. Y ese es un error. ¿Y eso qué significa? Que no existe coordinación institucional en el ámbito jurisdiccional. Y eso evita que los jueces de primeras instancias actúen conforme a ley y actúen para la solución de conflictos. ¿Y esto qué significa, señores? Significa que ese juez también va a ser procrastinación. ¿Y por qué va a ser procrastinación? Porque va a decir, como existe la apelación, me equivoqué, pues, apela. ¿Y eso qué significa? 2 años, 3 años de conflictos judiciales que el litigante tiene que asumir, no importa si tengo o no tenga la razón. Y señores, ante esa crisis, después del bien, comenzamos a analizar los otros factores. ¿Les parece? Gracias.